Buenas tardes, muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí en este colegio de abogados, a cuyo presidente, que hasta hace un ratito estaba aquí para saludarnos y desearnos una buena jornada, un buen comienzo de trabajo, Lucas Galdeano. Queremos agradecerle de manera muy especial. Afortunadamente tenemos la posibilidad de contar con este auditorio que es tan cómodo y un lugar tan convocante para todos nosotros, los abogados. Además, me gustaría agradecer a la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que organizó el curso que estamos por comenzar, y a la Secretaría de Ciencia y Técnica de nuestra facultad, bajo cuyo ámbito de actuación nosotros desplegamos la nuestra propia. ¿Quiénes somos nosotros? El Centro de Estudios Procesales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. El Centro de Estudios Procesales, para quienes no nos conozcan, nació como una iniciativa de un grupo de graduados de la primera edición de la maestría en Derecho Procesal que se cursa en esa misma casa de estudios y que al día de hoy dirige el profesor Adolfo Alvarado Belloso, que seguramente ha sido profesor de varios de los aquí presentes. En esa fecha, en 1998 y 99, cursamos esa primera promoción de la maestría y quedamos tan entusiasmados que de alguna manera repensar en el Centro de Estudios Procesales, que había sido una asociación civil, científica e independiente, así estaba inscripta en los años, allá por 1967, tuvo su origen, y liderada por el profesor Alvarado, fue la asociación que organizó la edición de la muy famosa, por esa época, Revista de Estudios Procesales, en la que publicaban los más notables procesalistas de la Argentina y de Latinoamérica. Nosotros de alguna manera intentamos muy modestamente seguir con esa iniciativa. Al comienzo tuvimos reuniones un tanto informales, hasta que en mayo del 2005 hicimos la propuesta en la facultad de organizarnos como un centro ya formalizado, un centro de estudios en la facultad, y obtuvimos nuestra resolución de creación en esa fecha, mayo del 2005. A partir de ese momento comenzamos a presentarnos en la acreditación de proyectos de investigación, y lo hemos hecho, y ahí viene la actuación de la Secretaría de Ciencia y Técnica, que es la que nos controla, y con luego el ámbito de la universidad aprueba o no aprueba nuestros proyectos. Y como ustedes se imaginarán, estando nada menos que en esta provincia en la que desde hace ya bastantes años hay intentos de reformas de los códigos procesales, incluido el Código Procesal Civil y Comercial, buena parte de nuestros proyectos se han dedicado precisamente al análisis de esas propuestas, tanto de los anteproyectos como de los proyectos, los que obtuvieron media sanción y los que apenas se presentaron. Eh, Seguramente algunos aquí recuerdan el sonado caso Diesser y Fraticelli en el año 2006, fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que puso en crisis a la justicia penal santafesina por considerarla inconstitucional, en tanto ponía en cabeza de las mismas unidades jurisdiccionales tanto la investigación como el enjuiciamiento de las pretensiones punitivas, y fue en esa ocasión, en el año 2006, que se llamó a un plan estratégico de reforma de la justicia santafesina. Bueno, a partir de ahí
de ese proceso de reforma solo llegaron a buen puerto, entendiendo eso como la sanción y vigencia de esas reformas, la del proceso penal y la del proceso laboral. La del proceso civil y comercial quedó en camino. Y fue a partir de entonces que inclusive nosotros, el Centro de Estudios Procesales recibió en el año 2010 el Premio al Mérito Jurídico otorgado por el Colegio de Abogados, por este colegio, por nuestra participación en esos debates. Y como les decía, a partir de entonces nunca abandonamos este seguimiento de los proyectos. De hecho, en el año 2019 teníamos un proyecto de investigación que se denominó Análisis Crítico del Proyecto de Reforma al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe, que este fue el del año 2017, el que tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y que se conoce habitualmente como el proyecto de diputados o de senadores, de diputados, y que se conoce habitualmente como el proyecto Lifshitz. Y en el año 2022 hubo una nueva convocatoria a la presentación de proyectos y para entonces ya teníamos nombrada y presentado un proyecto por una comisión especializada integrada por los abogados Alejandro Marcos Andino, María Magdalena Galifiant y Federico Daniel Sedlasek, coordinados por el entonces secretario de Justicia, Gabriel Somaglia. Esto fue en el año 2021 y nosotros entonces presentamos un proyecto que se llama, porque está vigente, A Vueltas con la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Fe, para investigar del 2021. Y todavía tenemos vigente ese proyecto ese proyecto de investigación, cuando ese proyecto legislativo perdió estado y ahora tenemos el análisis de lo que seguramente será, porque ya hay una convocatoria con comisión integrada y todo, de un nuevo intento de reforma, no sé integral en qué términos, lo veremos de qué se trata cuando nos convoquen a esa comisión que ya ha sido designada, para una nueva reforma integral, como les decía, del proceso civil y comercial. No obstante, y apenas asumido el actual gobierno provincial, el 14 de diciembre del año 2023, nos sorprendimos con un proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Procesal Civil y Comercial, que terminó en la sanción de la ley que vamos a comentar hoy mismo y el próximo martes y miércoles. Ese proyecto presentado, como les decía, en diciembre del 2023, esto es un proyecto que ciertamente había sido trabajado durante los meses que corrieron entre la elección del nuevo gobernador y su toma de posesión del cargo. Inicialmente era un proyecto bastante acotado. Era un proyecto que en los títulos de lo que se leía perseguía la transformación de los tribunales colegiados de familia y de responsabilidad extracontractual con sede en la ciudad de Santa Fe y Rosario, de colegiados a juzgados unipersonales de primera instancia de distrito de familia y de responsabilidad extracontractual, la transformación de los juzgados de primera instancia de circuito con sede en la ciudad de Santa Fe y Rosario en juzgados de primera instancia de distrito, la transformación de los juzgados de circuito de ejecución civil con sede en Santa Fe y Rosario en juzgados de ejecución civil pero de distrito, y la conversión de las cámaras de circuito, tanto de Santa Fe como de Rosario, en una sala más de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial. Si uno lee el mensaje de elevación de entonces, allí se decía que se perseguían los fines de modernización, adecuación de los recursos existentes del Poder Judicial, acceso a la justicia, celeridad, eficacia, al tiempo que se aclaraba que esta propuesta era parte de un proyecto más amplio, como decíamos, destinado a satisfacer integralmente los requerimientos de la ciudadanía en toda la geografía de la provincia y en particular
en sus dos asentamientos principales, Santa Fe y Rosario, donde se acumula el mayor porcentaje de procesos. Ya en la legislatura, ya en la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, el proyecto empezó a sufrir una serie de ampliaciones, de incorporaciones, particularmente, creo yo, a partir de las quejas que hubo desde distintos sectores acerca de las consecuencias que traía eliminar los tribunales colegiados en cuanto tales, reconvertir a sus miembros en juzgados, en jueces a cargo de esos juzgados y a convertir entonces sus decisiones en objeto de apelación ordinaria en lugar de excepcionalmente objeto de apelaciones extraordinarias. Eso evidentemente creaba un gran signo de interrogación que seguramente el martes que viene Juan Pablo Cifré, que es integrante de nuestro centro de estudios, pero también el presidente de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario, nos va a dar mucho más cuenta acerca de qué estamos hablando cuando hablamos de la situación de lo que implica que de un día para el otro tengamos apelaciones ordinarias de todos los jueces de familia y de todos los jueces de responsabilidad extracontractual. Entonces, eso seguramente fue lo que de alguna manera vino a cambiar muy sensiblemente el proyecto inicial, porque eso limitado a las estructuras judiciales se amplió a otras, a sucesivas incorporaciones, a transformaciones de otras unidades jurisdiccionales que no eran las de Rosario y Santa Fe, pero además y muy sensiblemente para el ejercicio profesional, porque va a traer un muy fuerte impacto en las prácticas judiciales y las prácticas abogadiles en todo el procedimiento de segunda instancia, algo acerca de lo cual nos va a hablar Eduardo Terraza también el próximo martes. Luego de todas estas idas y vueltas, de modificaciones que también hubo en el Senado, incorporando una serie de unidades jurisdiccionales acerca de las cuales nos van a hablar Gustavo Acosta y Florencia del Vaso. La ley fue sancionada el 23 de mayo del 2024, promulgada el 10 de junio y publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio. Su entrada en vigencia es teóricamente y respecto de algo que veremos el miércoles otra vez conmigo, cuando tratemos las disposiciones transitorias, la entrada en vigencia teórica, si no pasa nada raro respecto de algunas situaciones, como les decía, lo será el lunes 9 de diciembre, o sea, antes de fin de año, antes del descanso. Como toda ley, por supuesto, esta ley 14.264 puede recibir múltiples criterios de análisis, juicios de valor que pasan por preferencias axiológicas de cada uno de los intérpretes, de cada uno de los analistas, lo que cada uno cree que es mejor, cree que puede funcionar, cree que no y demás. Pero si nos atuviéramos exclusivamente a una lectura y a intentar un análisis dogmático de la ley, lo primero que correspondería hacer es lamentarnos por una técnica legislativa fuertemente deficitaria, por unas desprolijidades, por errores, omisiones, que hablan de un mal manejo, no digamos ya del lenguaje propio de la técnica procesal y aún de la técnica jurídica, en algunos casos hasta del lenguaje natural. Buena parte de todo esto vamos a ir de alguna manera desbrozando. No quiero invadir justamente el ámbito del desarrollo de todos estos temas, y esto que vamos a exponer, y creo que hablo por todos mis compañeros aquí, tiene una advertencia, que es la advertencia de la provisoriedad.
Al día siguiente de la publicación, diría ya de la sanción de esta ley 14.264, ya se hablaba fuertemente de un proyecto de fe de ratas. Y es más, ese proyecto de fe de ratas circula. Y si es el que circula, es un proyecto de fe de ratas notoriamente insuficiente según lo que van a ver aquí. Acá tengo amigas del alma. Tengo allá en el fondo una amiga que me acompaña desde marzo de 1983, cuando ingresamos en la Facultad de Derecho. Sabe que soy una rata de biblioteca, sabe que soy una obsesiva, que soy una persona insoportable en cuanto a mis exigencias con relación a acá todos los colegas del centro, también porque hemos tenido la suerte de publicar artículos que nos leemos entre nosotros, de editar libros que revisamos y demás. Y yo les puedo asegurar que lo que vamos a ver va bastante más allá de mi obsesividad con relación a un texto mínimamente aceptable en cuanto a su redacción y en cuanto al armado de lo que debe ser una ley. Se los voy a decir con 2 palabras para no robarles más tiempo a mis compañeros. El proceso no es, como le gustaría decir al profesor Alvarado, un camino lleno de florcitas en el que vamos caminando de la mano de nuestro adversario, queriendo llegar al buen fin de la verdad y de la justicia en el conflicto. El conflicto es sede muchas veces, mayoritariamente, de una batalla de alguien que pretende algo y alguien que se resiste. Y buena parte de ese juego estratégico de ganar, perder lo menos que se pueda, etcétera, tiene que ver con las posibilidades mismas que da el ordenamiento jurídico, cuando nos deja servida una omisión, una ambigüedad, una diversa interpretación posible entre varias, y entonces cuestiono esto, porque mucho, en un alto porcentaje de causas, buena parte de la estrategia defensiva pasa por llevar a ese momento lo más lejano que se pueda la resolución definitiva del litigio. Y entonces darle ocasión a eso desde la desprolijidad, desde la falta de revisión, desde la falta de consulta y de relecturas o de mínimamente conciencia de lo que está en juego, puede ser algo verdaderamente disvalioso. Así que por ahora eso solo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle la presencia a ustedes, agradecerle a la gente que está en el Zoom, que no los vemos, pero sabemos que están. Son una especie de mini dioses que sabemos que están, aunque no los veamos. Eh, ya adelantaron parte de lo que va a venir. Unas aclaraciones previas respecto a lo que denominamos problemática de la organización del Poder Judicial a partir de la ley, ¿no? De la ley que reforma la ley orgánica. Primero y principal, ¿desde qué punto de vista lo abordamos? Los dos somos abogados litigantes, lo abordamos desde el punto de vista práctica. Es decir, cuando el abogado recurre a la ley orgánica, ante un caso concreto, ante una pretensión concreta, para saber ante qué juez hay que litigar, miramos la ley orgánica y una vez que identificamos cuál es el posible juez, a partir de ahí identificamos cuál es el trámite, saber si tenemos que ofrecer prueba o no conjuntamente con la demanda, cómo es la estructura interna del tribunal o del juzgado, si estamos un juez unipersonal, un colegiado y demás. ¿En qué instancia estamos? No siempre el proceso arranca en primera instancia, cuando el proceso ya viene, ya es traído una vez iniciado, tenemos que ver qué recursos interponer, ante quién y demás. Eso, desde ese punto de vista, es un análisis práctico. Eh, Antes de entrar de lleno al análisis de la ley, como bien dijo Andrea, tiene
múltiples errores o defectos o incongruencias de distinto calibre. Algunas mayúsculas, otras que si las comparamos con esas mayúsculas son detalles, pero todo influye en el caso concreto. Por lo tanto, antes de analizar el texto de la ley, vamos a hablar de algunas cuestiones que denominamos preliminares, aspectos previos, ¿para qué? Primero principal, para poner en un pie de igualdad al auditorio, para que todo el mundo sepamos de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar cuando hagamos la crítica. Y por otro lado, también va a servir para no caer en algunos errores que hemos advertido, que ya han realizado ciertos comentaristas de esta norma, donde en algún texto se equivocaron en alguna clasificación y que lleva a una interpretación que nosotros consideramos equivocada de algún artículo en particular. Dicho eso, viene un bombardeo sistemático de problemáticas. Algunas las vamos a desarrollar, otras simplemente las vamos a mencionar porque va a ser tarea de desarrollo de las charlas que vienen. Entonces, hay algunas que simplemente vamos a plantear el problema, como dejando el interrogante, como para que el libro, si esto fuese un libro, sea interesante continuar leyéndolo. Otras cuestiones sí las vamos a desarrollar porque no tiene otra persona en específico asignado. Con respecto a las preguntas, después de que terminan las exposiciones, hay un espacio para una ronda de preguntas, así que sugiero que eventualmente aquel que tenga una virome y un pedazo de papel, se las anote, porque es muy probable que con el devenir de todo lo que digamos, se pueda perder en el camino la idea. No quiero asustar a nadie, pero hay mucho. Claro, es mucha información. Buenas tardes a todos. Aprovecho este momento para saludarlos, agradecer también. Y bueno, acá tenemos la primera placa donde se ve la información que vamos a repasar a grandes rasgos y muy rápidamente. Alguna no tan rápida. Bien, primero y principal, establecer una cuestión que es de índole constitucional, si se quiere, que es la existencia de un doble orden jurisdiccional en el Estado argentino. Como consecuencia de que ciertos grupos de provincias son anteriores a la conformación del Estado Nacional, el Estado Nacional se reguló de una forma federal, es decir, que a la par de la Constitución Nacional, cada una de sus provincias tiene su propia constitución porque tienen su autonomía propia, ¿no? Es así que vamos a encontrarnos con dos textos respecto a la organización del Poder Judicial. Una organización de carácter central del Poder Judicial de la Nación, y cada una de las provincias tiene no la facultad, sino la obligación de regular su propia administración de justicia. Respecto al Poder Judicial de la Nación, el artículo 108, lo único que dice respecto de la organización del Poder Judicial es que está compuesto por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que establezca la ley. ¿Qué significa esto? Que salvo la Corte, que es un órgano creado por la propia Constitución, el resto de los órganos que integran el Poder Judicial están creados por el, o deberían ser creados por el Congreso. Por lo tanto, el Congreso tiene libertad para establecer instancias múltiples y también para determinar si esos juzgados o tribunales van a ser unipersonales o colegiados. Todo va a depender de la política del Congreso en determinada época. Diferente es la situación en Santa Fe. Recordemos que el artículo 5 de la Constitución Nacional establece que cada provincia debe dictar su constitución y debe asegurar la administración de justicia. Particularmente Santa Fe, a la hora de organizar su formación tribunalicia, lo hace en el artículo 83 y 84. Pero fíjense el artículo 83. El 83 dice que la organización del Poder Judicial en Santa Fe está compuesta por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Apelación y jueces de primera instancia. A su turno, el 84 es muy claro cuando dice
que la Corte se compone con al menos 5 miembros, lo que da un piso, pero no da un techo, no dice con tantos miembros, sino al menos 5 miembros, y habla de que las cámaras de apelaciones se componen con no menos de 3 vocales, y en su caso pueden ser divididas en salas, obviamente siempre que la sala respete la organización de la Cámara, es decir, que cada una de las salas tenga que reproducir al órgano que es la Cámara. Finalmente, el artículo 83 dice que también está compuesto por demás tribunales y jueces que establezca la ley. Hay un párrafo aparte, un segundo párrafo que dice, sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única. Esto, que parece menor, no lo es. En realidad, cuando se sanciona nuestra Constitución, el año anterior ya se había sancionado la reforma al Código Procesal Civil, del código actual, del código que tenemos. Y en el código se establecían tribunales colegiados de instancia única. Por lo tanto, este agregado fue como consecuencia de que ya nuestro código preveía tribunales colegiados de instancia única. ¿Y esto qué quiere decir? Que para nuestra Constitución la doble instancia es la regla. Lo hizo específicamente para darle constitucionalidad a esos tribunales colegiados que estaban pensados como de instancia única. Entonces, no solamente nuestra Constitución prevé la regla de la doble instancia, con lo que es difícil limitarla. Si lo establece la Constitución, ninguna ley inferior podría decir lo contrario, en principio. Se proyecta una segunda instancia, colegiada, porque dice, puede estar dividida en salas siempre que se pueda. Si en una sala va a actuar una sola persona, siempre se va a poder dividir. Entonces la palabra siempre que se pueda, o la frase siempre que se pueda, estaría de más. Y finalmente, del juego del 83 y el 84 surge que la idea de la Constitución es una primera instancia unipersonal y una segunda instancia colegiada. En la primera instancia se privilegiará ir rápido, ir velozmente, y en la instancia colegiada la mayor reflexión que invita la posibilidad de que a mi causa la entiendan 3 personas. Bien, quería verles las caras a todos. Sí, vamos a repasar pautas de competencia, porque es importantísimo tenerlo en cuenta para saber cuáles son las que afectan esta reforma. Y necesitamos saber usarlas y refrescarlas. En cuanto a la organización del Poder Judicial, la organización de nuestro Poder Judicial no es más que fijar legalmente por escrito la distribución de tarea que tienen los jueces dentro de nuestra provincia, ¿sí? Para el ejercicio de la administración de justicia, que es una obligación de manda constitucional. Para eso teníamos anteriormente la ley de tribunales, que es la ley 3611, que fue modificada posteriormente. Mira, ahí tenemos documentada. Posteriormente, para 1987 se sanciona la que conocemos actualmente como la Ley Orgánica del Poder Judicial, con muchísimas modificaciones, pero que vino a plantear también expresamente pautas de distribución de competencia objetiva que ya existían con anterioridad de forma doctrinal, y también plantea la competencia por turno judicial. Bien, con esto se reorganizó la provincia y se empezaron a descartar muchos problemas que había anteriormente para determinar cuál era el juez natural. Había muchos conflictos de competencia. Y acá las tenemos a todas. El artículo 1 de la Ley Orgánica establece como pautas de atribución el lugar de demandabilidad, lo que conocemos como competencia territorial, la materia sobre la cual versa la pretensión, competencia material, el grado de conocimiento judicial, competencia funcional, las personas que se hallan en litigio, competencia personal, el valor pecuniario comprometido en el litigio, competencia cuantitativa, la conexión causal existente entre distintos litigios contemporáneos, que es la competencia por conexidad, la prevención procesal, competencia prevencional, el reparto equitativo de tareas entre los jueces, que esta fue la novedad, que es la competencia por turnos.
Bien, y ahora sí, no vamos a analizar todas, pero sí vamos a hacer el foco en las que son importantes para entender esta reforma y dónde van a estar los conflictos. Competencia territorial. La pauta para la competencia territorial no es más que resolver dentro de la extensión de la provincia cuál juez es el que corresponde. Imagínense que centralizar el accionar de todos los jueces en una única sede sería muy difícil, atentaría contra el acceso fácil a la justicia de quienes vivieran lejos, y por eso se volvió a hacer todo un sistema donde tenían en cuenta sobre todo la comunicación entre los diferentes lugares, las distancias, la pavimentación de las rutas, ¿sí? ¿Ante cuál de todos los jueces debe acudir el particular? Bueno, tenemos diferentes pautas, las que conocemos, el artículo 4, el juez donde se realizó el hecho, el juez donde se celebró el contrato, el juez del domicilio del demandado, el juez donde debía cumplirse la obligación. Después tenemos algunos específicos del artículo 5 que no lo tenemos aquí en pantalla. Lo importante es que la ley 10.160 se apartó de la división política departamental y creó otra a los efectos de la organización del Poder Judicial con base en la figura del circuito. El artículo 3 de la ley dispone: para la determinación de la competencia territorial, la provincia de Santa Fe se divide en comunas, circuitos judiciales, distritos judiciales y circunscripciones. ¿Cómo funciona esto? Comuna: unidad geopolítica de la provincia, entendiendo la voz comuna como término equivalente a municipio. Comuna, municipio. En cada una de las comunas que se mencionan en el artículo 4 actúa por lo menos un juez comunitario de las pequeñas causas. Y aquí tenemos el mapa de la comuna Rosario, que por supuesto es nuestra ciudad. En este caso, ¿no? Circuito. Se denomina circuito judicial al agrupamiento legal de varias comunas, y en cada circuito judicial actúa por lo menos un juez de primera instancia de circuito, excepto en los circuitos judiciales 8, 9, 16 y 35, cuestión en la que vamos a volver más adelante. Circuito Rosario se compone por las comunas de Ibarlucea, Roldán, Funes, Pérez, Zavalla, Soldini y Granadero Baigorria. Distrito. Se denomina distrito judicial al agrupamiento legal de varios circuitos. En cada distrito actúa por lo menos un juez de primera instancia de distrito. En nuestro distrito se comprenden los circuitos 2, 15 y 33. Y finalmente la circunscripción, que es la división más amplia que tiene la provincia, en la nuestra son 5, se denomina circunscripción judicial al agrupamiento legal de varios distritos judiciales, y en cada circunscripción judicial actúa por lo menos una cámara de apelación. Y aquí está el dibujito. Bien. Lo que hablamos recién, competencia territorial, ahora vamos a ver la competencia material. Esta competencia se centra en la pretensión misma y su naturaleza. El legislador mira a la pretensión, a su contenido, y ha decidido en algunos casos que esa naturaleza de pretensiones sean atendidas por jueces que son especializados en esa materia, ¿sí? Entonces, esto permite que sea más ágil, que tengamos jueces especializados y muchas veces que se ayude a arribar también a conciliaciones. Competencia funcional, también conocida como la competencia por grados, es la distribución, pero ahora vertical, ya no horizontal. Entonces, como hablaba recién Gustavo, tenemos ya en la Constitución el establecimiento de una justicia de primer grado, unipersonal, y una justicia de segundo grado que ya se proyecta constitucionalmente como colegiada. Competencia cuantitativa, que también seguramente a más de uno le ha traído problemas para su determinación, hasta que nos ha quedado claro. En este caso, bueno, sabemos que los conflictos sociales son de los más variados y también escalan en diferentes valores cada uno, ¿no? Entonces, por una decisión también política, se ha dividido los casos en mayor y menor cuantía. Esto significa también que hay diferentes valores preponderantes que se tienen en cuenta, ¿no? Para los casos de mayor cuantía se ha tenido en cuenta
o se ha privilegiado a la seguridad jurídica. El legislador establece procesos con plazos más amplios, mayor posibilidad de defensa, mayor amplitud en la afirmación, mayor facultad de impugnación, mientras que los de menor cuantía son causas más veloces, se prima la celeridad y la economía y se restringen otras cuestiones como por ejemplo el derecho de defensa o la posibilidad de impugnar. ¿Cómo se determinó la cuantía? El artículo original del artículo 8 de la Ley Orgánica establecía la unidad denominada jus, que representa el valor exacto de un salario mínimo vital y móvil en el orden nacional. O sea, esta fue la primera unidad con ese primer valor que determinó la Ley Orgánica. Por supuesto que al poco tiempo sufrió algunas modificaciones, hasta que posteriormente, con el estancamiento del valor del salario mínimo vital y móvil, los procesos inflacionarios que conocemos en nuestro país, hubo una modificación en el 92 que determina que el valor del jus va a ser determinado por la Corte Suprema de Justicia, estableciéndolo prudencialmente. O sea, queda a criterio de la Corte. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, también cuestiones de decisión política. La Corte dijo, bueno, con el sistema que tengo voy a redistribuir el valor del jus de forma diferente para la justicia comunitaria y también para la justicia de circuito. Incluso tantos valores de jus para determinar competencia cuantitativa como circuitos existen en nuestra provincia. Sí, no. ¿Esto está prendido? Sí. La idea original de la unidad IUS era un valor uniforme en toda la provincia. Lo fue cuando era sinónimo de salario mínimo vital y móvil, y lo fue originalmente cuando era un valor dispuesto discrecionalmente por la Corte. Luego, en razón de utilizar el valor de IUS como causa de distribución de tareas entre los jueces de menor y mayor cuantía, fue que el valor del IUS fue tomando diferentes signos económicos en diferentes lugares. En Rosario llegó a haber 4 diferentes. La Comuna Rosario, un valor; circuito para cuestiones contractuales, un valor; circuito para cuestiones extracontractuales, otro valor; y circuito para ejecuciones, otro valor diferente. O sea, sabíamos que eran 60 IUs, como figura acá en el cuadrito, pero cada IUs tenía un valor diferente, depende de la materia. Bien. Y acá, como estamos viendo, hasta 10 unidades JUS, la justicia comunitaria, hasta 60 unidades JUS, la justicia de circuito. Todo esto, obviamente, regulado por la ley orgánica. Y lo que exceda ya será materia de la justicia de distrito. Algunos ejemplos. Estos son actuales. El acta número 30 del 13 de agosto del 2024, vigente, establece el valor del JUS para Cañada de Gómez, 100.000 pesos. Por tanto, el límite cuantitativo por 60 unidades son 6 millones para, pasando esa cuantía, la justicia de distrito. En San Lorenzo, la unidad es de 7.500, por tanto, el límite cuantitativo es de 450.000. Y en el circuito, exacto, de Arroyo es de 25.000, siendo el límite cuantitativo 1,5 millones. Fíjense la diferencia que hay en los límites cuantitativos dependiendo del circuito en donde estemos analizando nuestra competencia cuantitativa. ¿Qué hace esto? Que se desvirtúe la pauta cuantitativa como tal, porque en realidad es la Corte la que está decidiendo cómo va a ser la distribución en base a la variable económica. Y como toda pauta tiene excepciones. Bien, y también existen a estas pautas, que son las que hay que examinar todas juntas para saber quién es el juez competente. También existen excepciones a estas pautas, que las excepciones son desplazamientos de la competencia, ya sea por disposición de la ley, ya sea por voluntad de las partes, para llevar el conocimiento de determinada pretensión a un juez o órgano que originalmente no es competente. Dentro de las excepciones conocemos 4, que son la prórroga de competencia, que más de un dolor de cabeza le trae al alumno cuando tiene que rendir procesal;
el fuero de atracción, la conexidad causal y el sometimiento a arbitraje. De las 4 nos vamos a plantar en 2. El primero la conexidad y luego la prórroga de competencia. Con respecto a la conexidad, esta pauta de desplazamiento, esta excepción a las pautas de atribución de competencia se da cuando yo tengo dos pretensiones. Si yo analizo dos pretensiones, los elementos de las pretensiones, recordemos que los elementos son sujeto, objeto y causa, este último elemento dividido en dos entre hecho e imputación jurídica. Si yo analizo, comparo dos pretensiones y encuentro que comparten un elemento como mínimo y dos como máximo, voy a tener el fenómeno de la conexidad. Y siempre y cuando eso que comparten es la causa o al menos los hechos, se impone la acumulación de las pretensiones. Es decir, la segunda pretensión va a ceder, la competencia de la segunda pretensión va a ceder en pos de evitar la existencia de sentencias contradictorias. Por otro lado, tenemos la prórroga de competencia, que es cuando las partes deciden, siempre y cuando la ley lo permita, llevar su caso ante un juez que no es territorial, o mejor dicho, no es competente respecto de la pauta que yo quiero prorrogar. La pauta puede ser expresa o tácita, como ya lo sabemos. Generalmente, y por excelencia, la pauta de atribución de competencia prorrogable es la territorial, aunque en Santa Fe está bastante reducida. Fíjense que se vuelve improrrogable cuando todas las pautas de atribución de competencia, todas las pautas de demandabilidad que establece el artículo 4 del Código Procesal, caen en el mismo distrito, del 3 al 24. Esto que parece que no tiene nada que ver con la reforma, ya vamos a ver cuando todas las pautas de atribución de competencia caigan en el circuito 33, que es toda una novedad. Tenemos los casos de Rosario y Santa Fe, que aunque no esté dispuesto expresamente en la norma, surge implícito del texto, que es que de Rosario y Santa Fe siempre se puede prorrogar, lo que no se puede hacer es traer hacia Rosario y Santa Fe. Y otra novedad que es la regla restringida de la competencia concurrente de ciertos grupitos de distritos. Esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar la reforma porque trae algunos inconvenientes. Por lo pronto, la competencia material, la regla es la improrrogabilidad, con la excepción de la competencia de los jueces de circuito cuando lo es de manera expresa. Acá también tengamos en cuenta que con la desaparición de algunos circuitos se puede generar algún conflicto. Bien, dicho todo lo anterior, ahora sí, vamos a analizar cuáles son las reformas específicas introducidas a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este es el mapa de la estructura del Poder Judicial según nuestra ley orgánica. Cada uno de estos tribunales o juzgados están regulados específicamente e internamente distribuida cada una de sus competencias. Bien, no se preocupen por esto porque todos van a tener el material. A toda esta cantidad de abreviaciones y letras le sigue la descripción de cada uno. ¿Sí? Esto lo van a tener todos. Bien, pasamos del lado la Corte porque todavía no fue materia de reforma, aunque ya hay un proyecto de reforma de la Corte dando vuelta, que será análisis de otro momento. Y vamos a hablar de las cámaras de apelación en general. Bien. Decíamos entonces, las cámaras de apelación tienen asiento en cada circunscripción. Ejercen su competencia funcional y material dentro del territorio de su respectiva circunscripción judicial. Cada cámara se compone por lo menos con 3 jueces y se divide en salas cuando el número de ellos permiten respetar tal mínimo en cada una de ellas. ¿Bien? ¿Qué nos dice esto? Que el órgano de la Cámara de Apelación es colegiado. Son 3. Podemos dividirla en sala, pero esa sala tiene que reproducir ese órgano de 3. ¿Sí? Este último extracto del artículo 24 de la Ley Orgánica prácticamente reproduce el artículo de nuestra Constitución Provincial que establece las cámaras de apelación.
Requisitos de validez de sus resoluciones. El artículo 26 de la ley fue reformado por el artículo 4 de esta nueva ley, 14.264, que establece: para dictar sentencia válida contra impugnaciones de las sentencias de primera instancia se integrará la sala de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial con 3 magistrados. Y después establece toda una serie de casos en donde solamente va a intervenir un juez unipersonal, es decir, que la sala, estaría integrada por un solo juez para resolver en estas cuestiones. Ahí estamos con 2 jueces en penumbras. Tenemos solo uno. Solo uno resolvería para decisiones incidentales, cuestiones de competencia, recusaciones y excusaciones, honorarios, costas, quejas, cualquier otra cuestión incidental que no sea la sentencia definitiva sobre el fondo de la acción. ¿Está bien? Todo, menos la sentencia definitiva. ¿Qué cuestionamientos podemos hacer al respecto? ¿Es constitucional? ¿Qué pasa con el resto de las cámaras? Miren esto. Esta modificación se introduce en una sección que habla de las cámaras en general. Pero también tenemos cámara laboral, cámara civil, comercial y laboral, cámara contencioso administrativa. Y en la modificación del artículo habla solamente de la cámara civil y comercial, con lo que podría interpretarse que esta norma de la integración unipersonal es solo para la Cámara Civil y Comercial de Apelaciones radicada en Rosario y en Santa Fe. Pero también tenemos otros problemas que son prácticos. No nos vamos a meter mucho en esta problemática porque ya va a estar el doctor Eduardo Terraza haciendo todos los análisis pormenorizados, pero no podemos dejar de mencionarlo. Bien. La muñeca soy yo, pero no conseguí una de pelo negro, así que viene con pelo castaño. Respecto de la competencia prevencional, la intervención unipersonal de un vocal de determinada sala, ¿radica definitivamente la actuación de esa sala para entender en el recurso contra la sentencia definitiva? ¿Cómo nos vamos a manejar con eso? El artículo 27 de la Ley Orgánica regula la figura del tribunal integrado, estableciendo que en esos supuestos la Cámara o sala sea integrada con 5 jueces. Debe interpretarse que de solicitarse la aplicación de este artículo de una sala unipersonal se pasaría a una integrada por 5 jueces. A los fines de convocar el tribunal pleno del artículo 28, la expresión las salas de una misma Cámara, ¿comprenderá también la unipersonal? Por otra parte, fácil es advertir que con la actuación unipersonal la diversidad de criterios se multiplican exponencialmente. Otra cuestión de otra índole. Técnicamente, por ejemplo, una medida cautelar no es un incidente. Entonces, ¿quién resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una medida cautelar dictada inaudita parte? Ahí también tenemos un vacío. ¿Quién resuelve en el caso de impugnación de una sentencia equiparable a definitiva? No estamos ante una sentencia que pone fin al fondo del problema. Estamos ante una sentencia, por ejemplo, que resuelve sobre una excepción de cosa juzgada. Una caducidad. ¿Quién lo va a resolver? No se estableció tampoco cuál es el procedimiento a seguir en caso de que el vocal de la sala unipersonal niegue la causal de recusación, la causal de su recusación, o la recusación sin expresión de causa. Distinto era para el caso de el tribunal, las salas colegiadas. Bien, como se dijo respecto de las cámaras en general, no hacemos únicamente los interrogantes, no nos metemos en el análisis de los interrogantes porque es materia de la semana que viene, de la charla de la semana que viene. Respecto de, ahora sí, las cámaras de apelación en lo civil y comercial, recordemos que tienen asiento únicamente en Rosario y Santa Fe y que ejercen su competencia
funcional y territorial en todo el territorio que abarca dicha circunscripción. Estas cosas que parecen obvias no lo son cuando empezamos a ver el texto de la reforma. ¿Qué dice el artículo 7 respecto de estas circunscripciones? A la número 1, es decir, a la circunscripción Santa Fe, dice que en la actualidad va a estar compuesta por una Cámara Civil y Comercial con 4 salas. Respecto de Rosario, la Cámara Civil y Comercial va a estar integrada con 5 salas. Es decir, que en ambas circunscripciones se crea una sala más. En rigor de verdad, la creación no es tal, sino que es la transformación de las cámaras de circuito en salas de esta Cámara de Distrito. ¿Esto se debe a qué? A que no es patrimonio exclusivo de esta reforma, sino de un tiempo a esta parte de todas las reformas, es la premisa de reformemos pero sin presupuesto, reformemos pero no gastemos plata, si es que se puede hacer. Ustedes imagínense, siempre lo digo, imagínense ustedes en su vida diaria si pueden reformar algo, si pueden reformar su casa, si pueden cambiar el auto sin poner algo de dinero encima. Entonces, ¿qué soluciones económicas le encontraron a esta reforma? Por un lado, la integración unipersonal de las salas. ¿Esto para qué? Para multiplicar el trabajo. Y por el otro lado, para asegurarse una sala más en cada una de las 2 circunscripciones, que a priori más trabajo tendrían, es convertir a las cámaras de circuito en salas de la Cámara de Apelaciones de los Distritos Civil y Comercial. Si ustedes me preguntan si con esto alcanza, desde ya les digo que no. Pero bueno, esa es la idea a esta parte de la reforma. Por otro lado, respecto de la competencia funcional, sigue vigente, o mejor dicho, no se derogó ni se reformó el artículo 42, que hablaba de que la Cámara es alzada de los tribunales colegiados respecto al recurso de apelación extraordinario. Sin embargo, al disolverse los tribunales colegiados, es evidente que este artículo quedó tácitamente derogado. Por otro lado, tampoco lo dice expresamente la ley, pero también hubo modificaciones respecto del monto del agravio. Situación que no es menor. Por eso que dijimos de que nuestra Constitución pone como regla la doble instancia. Esto sería una limitación a la doble instancia de dudosa constitucionalidad, si me permiten. La ley no modifica el artículo 43, pero sí lo hace al artículo 348 del Código Procesal. El artículo 348 del Código Procesal originalmente establecía: para que proceda la apelación se requiere que el agravio que se pretenda reparar exceda de 500 pesos cuando la resolución hubiese sido dictada por jueces legos o departamentales, léase jueces de circuito, y de 2.000 cuando hubiera sido dictada por jueces letrados, léase jueces de distrito en lo civil y comercial. El artículo 43 lo que había hecho es modificar implícitamente ese artículo, poniendo únicamente el límite de 10 unidades ius para la justicia de mayor cuantía. Es decir, la de menor cuantía, la de circuito, siempre era apelable sin importar el monto. El nuevo texto del 348 dice: para que proceda la apelación, se requiere que el agravio que se pretenda reparar exceda de la cantidad equivalente a 10 ius a la fecha de dictarse el pronunciamiento recurrido. Es decir, unifica el monto del agravio sin tener en cuenta la mayor o menor cuantía. ¿Esto qué hace? Hace que la menor cuantía en algunos casos sea irrecurrible, es decir, que yo no puedo interponer el recurso de apelación porque no cumplo con la expectativa del monto. Se instaura un régimen mucho más restrictivo, no solamente que el vigente, sino que el históricamente regulado en la provincia. Tanto el código de 1880 como el código del 40 siempre hacían la diferencia entre mayor y menor cuantía respecto al monto del agravio. Y siempre la proporción era de 4-1. Originalmente, tanto en 1880 como en 1940, los montos eran 50 pesos para menor cuantía, 200 pesos para mayor cuantía, es decir, pasaron un montón de años sin inflación, evidentemente. En el 62 se sube de 500 y 2.000, la proporción sigue siendo la misma, en la actualidad y 10 IUs para todos. Esto trae una complicación en aquellos casos donde el trámite que se le imprime a la pretensión es el trámite de juicio sumarísimo. En el trámite de juicio sumarísimo
nada es apelable salvo la sentencia definitiva o aquella que paralice el juicio, dice el artículo 414. Por lo tanto, aquellas nulidades de trámite, no se puede hacer nada en el momento, sino que hay que esperar en la sentencia. ¿Qué pasa cuando mi pretensión es de bajo monto? No superaría el monto del agravio, por lo tanto, la propia norma me estaría mandando a un lugar que no existe, a una segunda instancia a la cual yo no podría acceder. Lo que, en definitiva, se traslada a una posible mayor arbitrariedad del juez, sabiendo que su decisión no va a poder ser revisada por nadie, y bueno, todos somos buenos, pero controlados somos mejores. Bien, Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial y laboral. Tienen asiento en las sedes de las circunscripciones judiciales 3, 4 y 5, Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela, y tienen competencia funcional y material en todo el territorio que abarca la respectiva circunscripción. Según el texto anterior, cada cámara es alzada de los jueces de primera instancia con igual competencia material y cuantitativa en su respectiva circunscripción judicial. Cada cámara es alzada de los jueces de menores de su respectiva circunscripción judicial en lo relativo a materia civil, comercial y laboral, y de los jueces de circuito, salvo en materia de faltas. Es aplicable lo dispuesto en el artículo 43 respecto al monto del agravio en materia civil y comercial. Este era el texto anterior a esta reforma. Con el nuevo texto se eliminó la última oración, que al expresar es aplicable lo dispuesto en el artículo 43, solo en materia, en lo relativo a materia civil y comercial, restringía la limitación recursiva en cuanto al monto del agravio solo a las pretensiones de mayor cuantía. Por lo tanto, al haber eliminado el artículo 43, ahora se aplica esa limitación a cualquier tipo de pretensión, incluso a la de justicia de circuito. Hacemos hincapié en este punto porque hay alguna voz que dijo, listo, se eliminó la referencia al artículo 43 del artículo 53, por lo tanto ahora en estas circunscripciones siempre es apelable. Todas las pretensiones son apelables. No, en realidad pasa exactamente lo contrario. Se está limitando, ¿por qué? Porque en realidad se interpuso, o sea, se reguló el monto del agravio en el Código Procesal Civil, no en la ley orgánica. Entonces, lejos de permitirse indiscriminadamente la doble instancia, lo que se está haciendo se está restringiendo, sobre todo en aquellas materias que es competencia de la justicia de circuito. Cámara de Apelación de Circuito. En realidad debería decir tenían asiento. En la sede de las circunscripciones judiciales 1 y 2, Santa Fe y Rosario, que está actualmente derogado, cada cámara es la alzada de los jueces de circuito de las respectivas circunscripciones judiciales, salvo en materia laboral y de faltas. Artículo 56, que también actualmente está derogado. Con respecto a la competencia funcional de esta Cámara, el artículo 6 de la Ley 14.264 modifica el título de la sección quinta del capítulo 2 del título 3 del libro primero de la ley, que se llamaba de las cámaras de apelación de circuito. Ahí estaba regulado el funcionamiento de la cámara de circuito. En lugar de ese título, la reforma introduce este título, que dice de la cámara revisora o juzgados revisores de los jueces comunitarios de pequeñas causas y de los jueces de circuito número 3 a 38. ¿Qué pasó con esto? Largo el título, ¿no? Larguísimo. La cuestión es que es un título, no se establece ningún artículo dentro de este título que prevea dónde tiene el asiento esta Cámara o estos juzgados, dónde ejerce su competencia territorial o cuál es la competencia funcional o material. Por otra parte, debe interpretarse que al haberse eliminado las cámaras de circuito y transformado los actuales vocales de las cámaras de circuito de la primera y segunda circunscripción judicial en vocales de la Cámara de Apelación en lo civil y comercial, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica quedan implícitamente derogados, que son los que regulaban justamente el funcionamiento de la Cámara de Circuito. Claro, como consecuencia de ello, el título, ese megatítulo, queda vacío de contenido. Por lo tanto, no se sabe qué norma se puede aplicar, si es que hay que aplicarle alguna norma.
Bueno, Bien. ya ahora sí vamos a los jueces Sí, ahora de primera instancia. hasta acá la velocidad, ahora nos vamos a detener un poquito en el análisis de estas cuestiones. ¿Correcto? Bien. Jueces unipersonales de responsabilidad extracontractual. El artículo 42 de la reforma elimina los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual al establecer que los jueces de los tribunales colegiados ahora van a ser jueces unipersonales de primera instancia de distrito de responsabilidad extracontractual a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Largo también el título. ¿Mm? Acá, en realidad, lo que debería haber sido es juez de primera instancia de distrito de responsabilidad extracontractual. El hecho de designar unipersonal en el título en realidad es redundante, ¿no? Debería ser colegiado, si no. ¿Cómo se redistribuyeron estos jueces? Se desarmó los tribunales colegiados de responsabilidad extracontractual. Bueno, en Rosario se crearon 10 jueces de distrito de responsabilidad extracontractual, no 9. O sea, la No, no, lógica no es, número, ¿eh? claro, la lógica es, desarmamos 3 colegiados, son 9 unipersonales. Bueno, no. Esto se debe a que los 9 jueces provenientes de la desintegración de los 3 tribunales colegiados existen, que van a existir ahora, se suma, como también dispone el artículo 42, un juez de primera instancia de circuito de ejecución civil. Claro, un juez actual de primera instancia de circuito de ejecución civil deja de ser tal para ser juez unipersonal de distrito de responsabilidad extracontractual. Ya sé, parece medio raro, pero bueno, así está establecido en la norma. Lo dice la ley. ¿Se habrá aburrido de ver ejecuciones únicamente? La competencia material. Qué Bien, ¿qué temón. tema la competencia material? Se modificó poco, pero de calidad. Salvo lo dispuesto en el artículo 112, dice el texto actual, para los circuitos del 3 al 38 inclusive, y en caso de competencia por conexidad, les compete el conocimiento de todo proceso que versa sobre responsabilidad civil extracontractual. Hasta ahí el primer párrafo. Le sigue. En caso de existir conexidad o afinidad entre procesos que versan sobre litigios por responsabilidad de origen contractual o extracontractual, en los circuitos 1 y 2 es competente el juez de lo civil y comercial. Fíjense que la reforma consta de 2 parrafitos, una oración en el primer párrafo y la segunda oración del segundo. Bien, observaciones. La idea es analizar estos párrafos por separado. En el primer párrafo se agrega la expresión para los circuitos del 3 al 38 inclusive. Sin embargo, fíjense, competencia, el funcionamiento territorial. Jueces de distrito ejercen su competencia territorial en todo el distrito. Particularmente estos jueces es distrito 1 y 2. Por ejemplo, el distrito 2, que contempla los circuitos Rosario, Arroyo y Villa Gobernador Galvez. Santa Fe es Santa Fe, Laguna Paiva y 3 más que no los recuerdo, les pido disculpas a los santafesinos, pero sin embargo no abarca todos los circuitos. Entonces, ¿para qué los mencionamos a ciertos circuitos que nunca van a ser abarcados por este artículo? Con lo tanto, esta expresión para los circuitos del 3 al 38 inclusive está de más. No tiene ningún sentido. El texto original parece más correcto. El segundo párrafo incorpora la frase para los circuitos judiciales 1 y 2. Está hablando de la competencia por conexidad. Está hablando del supuesto de, creo que acá lo tenemos al ejemplo, sí, un ejemplo de un accidente de tránsito donde yo estoy siendo transportado en un transporte público, supongamos, un taxi, un colectivo, y soy colisionado por otro vehículo. Si quiero demandar, puedo demandar a la empresa que me estaba transportando por incumplimiento del contrato de transporte y al tercero por responsabilidad extracontractual. Tenemos 2 pretensiones, una de origen contractual, otra de origen extracontractual. Tienen en común los hechos, en este caso no es la causa, sino únicamente los hechos. Por lo tanto, la acumulación se impone. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Ante qué juez acumulamos?
La competencia material, en principio, no es prorrogable, no es desplazable porque lo establece la ley. O sea que en este caso, de no haber ninguna norma específica, tendríamos que responsabilidad extracontractual es competente respecto de una pretensión, pero incompetente respecto de la otra, y distrito civil y comercial es competente respecto de una e incompetente respecto de la otra. Cuando esto pasa, que suele pasar en aquellas causas que son penales y civiles, se establece también la prejudicialidad, cuando una de las pretensiones o una de las causas tiene que esperar el resultado de la otra. En este caso tampoco hay una prejudicialidad. No hay norma de fondo que así lo establezca y, lógicamente, ninguna de las pretensiones tiene que esperar que se dicte sentencia en la otra. Ante ese vacío que ya en su momento el legislador, el autor de la norma orgánica, de la ley orgánica del Poder Judicial, que fue Alvarado, para el que no lo sepa, lo aclaro, lo identificó y es por eso que estableció expresamente que en caso de conexidad era competente el juez en lo civil y comercial. Privilegiando, de distrito, sí, privilegiando la competencia residual por sobre la competencia específica de los colegiados en esa época. Sin embargo, ahora la norma, al establecer circuito 1 y 2, deja afuera el resto de los circuitos que componen el distrito 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa cuando este accidente de tránsito ocurre en Rosario? Bueno, el ejemplo, la solución sí me lo da la norma. Es competente distrito civil y comercial. Ahora, ¿qué pasa cuando el mismo accidente pasa en Arroyo Seco? ¿Quién es competente? No tenemos norma. Por lo tanto, no queda otra que recurrir a la analogía y por analogía determinar que es competente el juez de distrito civil y comercial. Sin embargo, ¿puede ser materia de debate esto? ¿Puede ser materia de conflicto de competencia? Sí. Es por eso que Alvarado, interpretando de que esta era una zona gris respecto de la competencia por conexidad, estableció una norma que era clara. Y al limitarlo simplemente a circuito en vez de distrito, se pueden generar problemas que hasta el día de hoy no había. Claro, ese artículo tenía 3 párrafos, Así, falta el tercero. no 2. Tenía un tercer párrafo que disponía, además, les compete el conocimiento de las pretensiones posesorias y de despojo. Por tanto, este tipo de pretensiones pasa a ser competencia de los jueces de distrito en lo civil y comercial por aplicación del artículo 72 o de los jueces de distrito en lo civil, comercial y laboral para aquellos casos donde corresponde, con la particularidad de que según el artículo 534 deben tramitarse mediante el procedimiento de juicio oral. El 534 dice, toda acción posesoria o despojo deducida conforme con los derechos conferidos por el Código Civil seguirá el procedimiento del juicio oral. Claro, es decir, que se pasa en la actualidad, era la aplicación del trámite, era el trámite de juicio sumarísimo, pero ahora se debe aplicar el juicio oral, incluso esta reforma también reforma el trámite de juicio oral, que estaba previsto para un tribunal colegiado, ahora para un tribunal unipersonal, así que tranquilamente puede ser aplicada en toda la provincia ese trámite de juicio oral. Esto lo pasamos rapidito, así no se enoja Sí, y Betiana. además también va a estar Betiana con este tema, ahí está. Jueces unipersonales de familia, ¿bien? Lo mismo que pasó con el colegiado de responsabilidad extracontractual, pasan a ser jueces unipersonales de primera instancia de distrito de familia y se los incorpora al 108 bis de la ley orgánica. ¿Cómo se distribuyeron? En Santa Fe, 9 juzgados de distrito de familia y en Rosario, 12 juzgados de esta materia. Acá sí el cálculo es matemático. Competencia material, nuevo texto. Tendrán competencia para conocer y decidir en las causas mencionadas en el 541 los jueces unipersonales de primera instancia con competencia exclusiva en materia de familia, bueno, y de responsabilidad extracontractual, estamos hablando de la misma norma. Y el artículo 541 establece las disposiciones que seguidamente se establecen, se aplicarán a los procesos de divorcio, filiación, alimentos, responsabilidad por ellos ilícitos, acciones posesorias y de despojo. ¿Qué pasó aquí? El 531
541, que hace mención esta reforma, en su momento ya había sido derogado por la ley orgánica. O sea, estamos hablando de que esta reforma nos remite a un artículo que ya anteriormente fue derogado. ¿Bien? Entonces, la materia de los jueces de familia está regulada solamente por el artículo 108 cuater de esa norma, que además indica el tipo de procedimiento que se imprime a cada pretensión. ¿Bien? Por tanto, el juicio oral, al no estar mencionado en ese artículo, no se aplicaría en ninguna ocasión. Bueno, Bien. Jueces de distrito en lo civil y comercial. La reforma lo que prevé es un aumento de de la cantidad de jueces de distrito en los distritos 1 y 2. Esto se debe a la transformación de los jueces de circuito en jueces de distrito. Con la salvedad, ¿no?, que acá en Rosario únicamente 4 jueces de circuito van a ser jueces de distrito. claro, El recordemos que restante, uno ya se fue para el juez unipersonal de responsabilidad extracontractual. o sea que este juez de circuito que está sobrando va a pasar a ser juez de distrito de ejecución civil. Ya sé, es medio un trabalengua, pero incluso la división podría ser más fácil, pero bueno, es lo que establece la norma, no la estamos inventando nosotros. Pero hay casos particulares. Los casos particulares se dan respecto del distrito 11, con sede en San Jorge y el Trébol, y en el distrito 19 de Esperanza. La nueva ley dispone que en San Jorge van a tener asiento 2 jueces en los civiles, en lo civil, comercial y laboral. Y respecto de Esperanza, habla de 2 jueces en lo civil, comercial y laboral, uno en lo laboral y uno en lo penal. Vamos por separado. San Jorge y el Trébol. Antes de la reforma, legalmente previsto estaba lo siguiente: 2 jueces en lo civil y comercial, uno en lo laboral, uno de penal de instrucción y uno correccional. Esto a partir del texto de la ley 14.058 del año 21. Fíjense, si comparamos las dos normas con respecto a la que está abajo, pasó de tener 2 juzgados en lo civil y comercial y uno en laboral a tener solamente 2 en lo civil, comercial y laboral. Con lo que en realidad se estaría eliminando el juzgado laboral y transformando los juzgados civil y comercial en juzgados civil, comercial y laboral. Esto tiene que ver porque si bien esta norma está, digamos, se reguló en el año 2021, nunca se implementó, nunca se llevó a la práctica. Pero bueno, la norma está y no se derogó, o sea que hay una colisión de 2 normas. Por otro lado, no se estableció algo similar a lo que el artículo 77 establece para otro territorio. Cuando dispone, por ejemplo, el artículo 77 dispone que la competencia territorial entre los juzgados en lo civil, comercial y laboral con asiento en la ciudad de San Cristóbal y de Ceres, que ambos son pertenecientes al Distrito Judicial número 10, establece competencia concurrente entre ambos. Es decir, que la persona, el ciudadano, puede ir válidamente tanto al juez que tiene asiento en San Cristóbal como en Ceres. Sin embargo, en San Jorge y el Trébol no se estableció lo mismo. Por lo tanto, la duda está en si el ciudadano de San Jorge debe ir exclusivamente a San Jorge o puede ir al Trébol también o viceversa. Con respecto a Esperanza, la norma antes de la reforma decía uno civil y comercial y uno laboral. Esto es muy reciente, esto es una reforma del 30 de noviembre de 2023. Y ahora la nueva, la 14264, dice uno en civil y comercial y laboral y uno laboral. El tema es el siguiente: hace coexistir uno de los juzgados que la ley denomina de fuero pleno con uno especial en una materia determinada, cosa que sería incongruente. O sea, o son 2 fuero pleno o al laboral lo dejamos afuera. Pero en realidad no pueden coexistir las normas. No puede coexistir un juez multifuero con un juez específico en una materia.
eh, que integra el multifuero. Ahí, si yo tengo una pretensión de orden laboral, ¿a quién voy? ¿Al exclusivamente laboral o puedo ir al civil, comercial y laboral también? Perdería todo sentido la especialidad. Competencia material. Como todos sabemos, el artículo 72 establece que le comprende toda materia que no está expresamente atribuida por esta ley a otro tribunal, lo que llamamos competencia residual. Sin embargo, no se agregó nada respecto de la competencia exclusiva y excluyente de los jueces de circuito, la justicia de circuito regulada en el 111, sobre todo cuando dice le compete el cobro de alquileres sin importar el monto. En otros lugares, la ley orgánica sí lo establece específicamente. Por ejemplo, cuando regula la justicia civil, comercial y laboral, sí hace mención a que determinados distritos también tienen esa competencia de circuito. ¿Esto por qué? Porque la competencia material es otorgada exclusivamente por la ley. Y al ser una cuestión privativa y excluyente de circuito, no quedaría comprendida dentro del artículo 72, sino únicamente por vía de la analogía habría que recurrir a esto. Competencia Lo funcional veo. es Sí, todo un tema. competencia funcional de los jueces de distrito. El artículo 10 de la ley 14.264 incorpora al artículo 72 el siguiente párrafo. A los jueces de primera instancia con asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario les compete el conocimiento de las impugnaciones y las quejas contra las resoluciones de los jueces comunitarios de pequeñas causas. La utilización de la expresión ciudades es lo que llama la atención, porque no sabemos el alcance territorial que tiene esta competencia. Recordemos que la ley orgánica, según el artículo 3, divide el territorio provincial en comuna, circuito, distrito y circunscripción. Entonces, ¿a cuál de estas categorías se equipara ciudades? No sabemos de qué juzgados estamos hablando. Hay posibles interpretaciones. Podemos usarla como sinónimo de comuna. Con esta solución, sin embargo, se dejaría sin alzada, por ejemplo, a los jueces comunitarios de pequeñas causas que tienen asiento en el resto de las comunas que componen el circuito Rosario. A ver, tengan en cuenta lo siguiente. Se elimina la justicia de circuito de Rosario. Si a la voz ciudad le damos el equivalente de comunas, hipotéticamente, el día que estén creados, la justicia comunitaria con asiento en Rosario tendría su alzada en la justicia de distrito. Sin embargo, el resto de las comunas se quedarían sin alzada. Por lo tanto, esta interpretación de ciudades sinónimo de comunas, que por otra parte sería lo más lógico, teniendo en cuenta que comuna es sinónimo de municipio, sinónimo de ciudad también podría ser, hay que descartarla. La otra interpretación es que sea sinónimo de distrito, ya que por lógica, y porque así lo establece la ley, cada juez de distrito tiene competencia en todo el territorio que corresponde a ese distrito. Sin embargo, esta interpretación hace que se superponga esta competencia funcional con la competencia funcional que establece el artículo 113 respecto de los jueces de circuito. Por lo tanto, supongamos, volvemos otra vez al caso de Arroyo Seco, habría una colisión. ¿Quién sería el superior de los jueces comunitarios que integran el circuito Arroyo Seco? ¿El juez de circuito de Arroyo o el juez de distrito con sede en Rosario, en este caso de Rosario? También hay que descartarla. Por lo tanto, no queda otra alternativa que decir que la voz ciudad debe ser sinónimo de circuito. Es la única solución posible. Comprendemos a todas las comunas que integran los circuitos y no se superponen con la competencia funcional que sí tienen los otros circuitos que quedaron vigentes. Bien. Y ahora también vamos a tener jueces de distrito de ejecución. La ley orgánica en el texto original introdujo la creación de distrito de ejecución civil con sede en los distritos Santa Fe y Rosario, además del establecimiento de los circuitos de ejecución civil que conocemos. ¿Pero qué pasó?
En su momento, estos distritos que iban a atender de pretensiones ejecutivas autónomas, excluyéndose toda ejecución de sentencia, al igual que los casos de conexidad, en tanto el monto demandado supere la cantidad establecida para la competencia cuantitativa de circuito. Entrada en vigencia la ley orgánica, únicamente comenzaron a funcionar los juzgados de circuito de ejecución civil, no ocurriendo lo mismo con los juzgados de distrito de igual competencia material, esto debido a que ninguno de los jueces en lo civil y comercial que formaban la planta judicial por entonces quisieron hacer frente a estos nuevos juzgados. Esta situación se prolonga en el tiempo hasta que, en el 2003, mediante la ley 12.236, en su artículo segundo, se dispone derogar este capítulo titulado de los jueces de ejecución civil, que comprendían el artículo 80, 81 y 82 de la ley orgánica. Es decir, estuvieron regulados ya, en la práctica nunca entraron en funcionamiento y posteriormente se derogaron. Se modificó el artículo 115, que ahora dispone: tienen asiento en la sede de los circuitos judiciales número 1 y 2 y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios, eliminando la referencia a la competencia cuantitativa. Se modificó el artículo 117, que quedó redactado de la siguiente manera: salvo casos de conexión y afinidad causal, conocen respecto de toda pretensión ejecutiva autónoma. Es decir, que se eliminó la expresión cuya cuantía no exceda la suma establecida en el artículo 112. Digamos, a ver, Atención con esto. ¿para qué lo pusimos? Fíjense, estamos hablando del juez de ejecución de distrito. Sin embargo, tiene su sede en el circuito judicial 1-2 y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios. Es decir, ejercen competencia material dentro de un circuito. Pero es de distrito. A ver, lo que nosotros queremos marcar con esto es que la división entre circuito y distrito, más allá de la denominación, tiene que ver con el ámbito geográfico en el cual tiene incumbencia ese juez. Y es una contradicción tener un juez de distrito que ejerce su competencia territorial en un circuito. Convengamos que desde la lógica es incongruente. ¿Qué hubiese sido mejor, no? Sido mejor. ¿Qué hubiese sido mejor? Sí, disponer que tengan asiento en las sedes de los distritos 1 y 2, o en todo caso, restablecer los artículos 80, 81 y 82, que en su momento fueron derogados y que regulaban toda esta cuestión de los jueces de distrito de ejecución civil. Ahora, sin embargo, lo que si el legislador buscaba era darle mayor competencia cuantitativa a estos juzgados, lo que correspondía era eliminar el monto, así como lo hace el 111 respecto del cobro de alquileres, cuando dice el cobro de alquileres sin importar el monto, competencia de la justicia de circuito. Entonces, en este caso, debería decir ejecuciones sin importar el monto. Con eso era suficiente. Seguíamos teniendo la justicia de circuito, de ejecución de circuito, pero en el ámbito territorial de Rosario y Santa Fe, sin importar el monto, la ejecución iba a ir ahí. Porque ahora nos encontramos con que ejecuciones en el circuito Rosario y Santa Fe es competencia del juez de distrito de ejecución. Sin embargo, del resto de los circuitos que componen el distrito, es un trabalengua, pero es el 33, el 15, es competencia de la justicia civil y comercial. ¿Y por qué esa división? Exclusivamente por territorio, cuando la materia es la misma, el monto es el mismo. Depende que elija o dónde caiga mi suerte, es un juez o el otro. Pero igualmente tiene que venir, ¿eh? Porque vendría para la justicia cuando es de mayor de más de 60 unidades IUS, tiene que venir a Rosario sí o sí. Con la diferencia que si el pagaré era de Rosario,
ejecución de distrito de Rosario. Si el pagaré es de Arroyo, juzgado de distrito civil y comercial de Rosario. O sea, el ámbito territorial no cambia, lo que cambia es ante qué juez litigo. Entonces, si la idea de la materia es la especialidad, ¿por qué para algunos casos va a regir la especialidad y para otros casos no? Dentro del mismo distrito. Bien. Ya estamos terminando con esto. Estamos terminando y vamos a entrar en un tema que es muy complejo y que nos toca de cerca a todos. Una cuestión territorial también. Jueces de distrito en lo civil, comercial y laboral. El artículo 77 establece dónde tienen asiento estos jueces. Y el segundo párrafo del 77, como ya lo anticipé, establece también una competencia concurrente entre dos jueces que tienen asiento dentro del mismo distrito, pero en diferentes circuitos. Ahora bien, el artículo 42 de la ley 14.264, en la parte que acá importa, transforma varios jueces de circuito en lo que la ley denomina jueces de fuero pleno. En realidad, jueces en lo civil y comercial y laboral. Y establece toda una nómina. Incluso los jueces de circuito que tienen asiento en el Trébol y en Esperanza, con esa salvedad que ya hicimos mención. Observaciones. El Distrito Judicial número 10 de San Cristóbal, antes de la reforma, tenía dentro de su planta la existencia de dos jueces en lo civil, comercial y laboral. Esta reforma transforma dos circuitos que componen ese distrito, el de San Cristóbal y el de Ceres, en juzgado de fuero pleno. Por lo tanto, deberían actualmente, luego de la reforma, tener 4 jueces en lo civil, comercial y laboral y no 3, como dice el apartado 10 del artículo 4. Más allá de eso, que si se quiere, al lado de lo que vamos a expresar ahora, es una nota de color, tenemos el inconveniente de la justicia de circuito, que el hombrecito con la capa no es menor. Pasó de ser juzgado de circuito a ser juzgado de distrito de fuero pleno. Léase distrito civil, comercial y laboral. Algunas Claro, cuestiones preliminares. sí. Si bien se eliminó al juez del circuito 33, esto es Villa Gobernador Galvez, no se incorporó el nuevo juez de fuero pleno dentro de la planta judicial perteneciente al distrito número 2. Tampoco se menciona el distrito número 2 dentro de la nómina del artículo 77 de la ley orgánica que habla de la competencia de la justicia de distrito civil, comercial y laboral. O sea que este juzgado, este nuevo juzgado de fuero pleno, está pero no está. O sea, no está, no integra la planta según lo que dice el artículo 7 de la ley orgánica, y tampoco está previsto en el artículo 77 que refiere a la justicia de distrito civil, comercial y laboral. Esto se debe, y esto más allá de que bueno, para que la gente del Zoom sepa, hay risas de manera presencial, se debe al efecto capa de cebolla, a que la norma original se le fueron incorporando cosas y cosas y cosas y se genera la incongruencia típica de un proyecto ideado por una persona y modificado varias veces por varias personas diferentes. Fíjense la particularidad de este circuito devenido en distrito. El circuito 33 pertenece al distrito judicial número 2 que tiene su sede en Rosario. Entonces, la interpretación es, ¿qué límites le damos a este nuevo distrito de fuero pleno? Si se interpreta que este nuevo juez de distrito tiene competencia territorial en todo el distrito, que es la regla, es lo que establece el artículo 3, conviviría con todos los jueces de distrito con asiento en Rosario. Es decir, un ciudadano que vive en Villa Gobernador Galvez, ante una pretensión X, debería interpretar o debería decidir ante qué juzgado voy. ¿Voy ante el juzgado que tiene asiento en mi circuito? ¿O voy ante alguno de los juzgados que tienen asiento en el
circuito Rosario perteneciente al distrito Rosario, ¿no? La competencia concurrente hay que descartarla por dos razones. Primero y principal, porque la ley no lo establece. No hay competencia concurrente donde no lo establece la ley. Y segundo, porque la competencia concurrente lo es respecto a, o mejor dicho, tendiente a transformar en competente un juez que no lo es respecto de la competencia territorial, pero sí manteniendo el resto de las competencias. Por ejemplo, dos jueces de circuito, dos jueces de distrito en lo civil y comercial. Ahora, no se puede dar esta concurrencia entre un juez multifuero con un juez especial o con una materia determinada. Otra de las interpretaciones es tratar de determinar que este juez solo tiene competencia dentro del territorio de su circuito. Y volvemos otra vez a lo mismo. Un juez de distrito con competencia territorial en un circuito. Y la misma contradicción de la que hablamos antes. Pero independientemente de esa contradicción, y tomando por válida, si queremos, esta interpretación, no es difícil dilucidar que este nuevo juez de distrito se va a sobrecargar de trabajo rápidamente. Tengan en cuenta que va a entender toda la índole laboral, todo lo de familia, todo lo extracontractual, todas las ejecuciones, lo civil y comercial en general, incluso las quiebras de una ciudad tan importante como Villa Gobernador Galvez. Estamos hablando que es o la tercera o la cuarta ciudad de la provincia en cuanto a habitantes. Y con toda la problemática que puede llegar a tener por las fábricas que tienen asiento ahí, las cuestiones familiares que se pueden dar también. Pobres, y la alzada de los jueces comunitarios fue un problema en toda la En reforma. toda la reforma fue la justicia Acá comunitaria. también genera un problema. El juez de alzada de los jueces comunitarios de las comunas que integran el circuito 33, que se quedan sin alzada, Álvarez, Alvear y Villa Gobernador Galvez, ya que dejó de ser aplicable el artículo 113 de la ley orgánica. Esto también ahora lo vamos a ver completo al final. Bien, respecto a los jueces de circuito, la ley 14.264 modifica el 109. Dentro del 109 aumenta el catálogo de circuitos donde no existe un juez de circuito y esa competencia es ejercida por los jueces de distrito. Sin embargo, no incorporó el 1 y el 2. Eso es, Era lo que había que incorporar, ¿no? a ver, es como que se dinamitó, no existe, o sea, intelectivamente no existe el circuito 1 y 2. Es como que tiraron una bomba a Hiroshima acá en este circuito. Acá está el artículo 111 que dispone la competencia material de los circuitos, privativa y excluyente, asuntos referentes a locación, litigios que versen sobre desalojo, temas laborales cuya cuantía no supere la de circuito y los recursos de apelación interpuestos ante los jueces comunitarios de las pequeñas causas, salvo los supuestos contemplados en el artículo 56. Al transformar las cámaras de circuito en las salas de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, se tenía que eliminar el inciso quinto de este artículo, la expresión salvo los supuestos contemplados en el artículo 56. Y acá vamos a ver el tema de los jueces comunitarios y les va a cerrar la idea que los estuvimos nombrando siempre. De acuerdo al artículo 120 de la ley, tienen su asiento en las comunas o municipios para los cuales han sido designados. En las comunas o municipios en las que no exista juzgado de justicia comunitaria y hasta tanto sea creado, actuará en tal carácter el juez de circuito con competencia territorial en dicho lugar. O sea que si no tengo un juez comunitario, voy a acudir por esta materia a juez de circuito. ¿Qué pasa? En los circuitos 1 y 2 no tenemos más jueces de circuito. Entonces, por interpretación analógica, porque no hay una norma que lo aclare, a falta de jueces comunitarios, actuarán en tal carácter el juez de distrito en lo civil y comercial. Igual conclusión se arriba para los circuitos judiciales 6, 7, 10,
13, 18, 19, 27, 33 y 34. Estaba por cantar bingo, pero no. Bien. ¿A quién le corresponde entender sobre las impugnaciones de estos jueces? En los lugares que existen jueces de circuito, el artículo 103 establece que les compete el conocimiento de las impugnaciones, de las quejas deducidas contra resoluciones de los jueces comunitarios. Para el caso de los circuitos judiciales de Santa Fe y Rosario, debe considerarse la expresión ciudades, de la que ya habíamos hablado, como circuito, y ello le otorgaría competencia funcional respecto de los jueces comunitarios con asientos en las comunas que integran los citados circuitos. Para los circuitos judiciales 18 y 19, el Trébol y Esperanza, por interpretación analógica del 72 y 79, debe entenderse que la competencia es asumida por los jueces de distrito, civil y comercial, en que se transformaron estos jueces de circuito, perdón. Y para los circuitos judiciales, Cañada de Gómez, San Cristóbal, Vera, Ceres, San Justo, Villa Gobernador Galvez, Villa Ocampo, según lo dispuesto por el artículo 109, esa competencia es asumida por los jueces de distrito, civil, comercial y laboral, en los que se transformaron esos jueces de distrito. De circuito, la tengo con distrito. Ahí estamos. Y con eso damos por finalizada El el análisis. análisis de la problemática, no sin antes decir una cosita, que es una reflexión final respecto de la norma. La norma en sí tiene 54 artículos, de los cuales a la ley orgánica se refieren exclusivamente los 19 primeros. Sobre el trabajo de esos 19 fue toda la exposición que nosotros hicimos. Nosotros, fuimos un poquito malos con la norma en cuanto a que no resaltamos la parte buena, sino exclusivamente la parte problemática para el abogado, porque era la finalidad de la charla. Sin embargo, no les voy a decir a ustedes qué conclusión tienen que llegar. Me parece que es demasiado conflicto para 19 artículos. Lo que en cierto punto denota una especie de desprecio por el arco político santafesino. Y lo digo así por este motivo. Obviamente que a la ley la impulsa el Poder Ejecutivo, pero no nos tenemos que quedar con eso. La ley fue aprobada por la legislatura y en ambas cámaras por unanimidad. Es decir, no hubo abstenciones, no hubo votos en contra y no hubo un dictamen de minoría. ¿Qué significa esto? Esto fue evaluado y aprobado por todo el mundo. 50 diputados, 19 senadores, impulsado por el Poder Ejecutivo. Lo que realmente una norma que tenga todos estos problemas difícilmente pudo haber pasado seriamente por tantas cabezas y que nadie se haya dado cuenta de nada. Y de ahí lo que yo digo del desprecio del arco político para estos temas. Con lo que no me genera preocupación, sino que directamente me genera miedo de que estas personas también intenten reformar la constitución de la provincia e intenten reformar el código procesal. Sobre todo porque el código procesal para el abogado litigante es la herramienta de trabajo. Es el torno del odontólogo, bueno, es lo mismo. O sea, no es lo mismo que el odontólogo esté con un taladro que con un torno. Y no es lo mismo que tengamos un buen código a no tenerlo. Entonces, bueno, la reflexión final mía es esa. Generalmente cuando yo era alumno me reía cuando algún texto decía esta reforma o este artículo cuya redacción no es feliz. Yo decía que es ¿Qué triste. quiere decir? Y ahora comprendo esto. El texto de esta norma es tristísimo. Desafortunado. Bueno, muchas gracias. Nos queda agradecer al CEP, a todos sus miembros por la confianza, por todo el trabajo que hay detrás, bueno, al colegio que ya hemos agradecido, a nuestra casa de estudios, que es la Universidad Nacional de Rosario, y por supuesto a ustedes que se hicieron de este tiempo para venir a escucharnos y también a la gente que lo hace de forma virtual. Así que gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.